bendiga a mis hermanos en esta noche una vez más. Damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Nos regala un día más de vida, de salud, de bendición, de cuidado, de bondad, ¿verdad? Sean todos bienvenidos en esta hora. Vamos a iniciar este tiempo presentándolo delante de Dios. Vamos a orar. Y de esta manera pues vamos iniciando la segunda parte que nos corresponde al tema de esta noche. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos toda la gloria a Dios, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias porque tú, Señor, sostienes nuestra vida, estás al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias. Te pedimos, Dios, que en esta hora podamos ser bendecidos, Señor, sigamos siendo edificados a través del estudio de tu palabra. Bendice cada vida, cada hermano, cada hermana, cada amigo que se puede conectar en esta hora. Bendícele, Señor, de una manera especial. Gracias por edificar nuestra vida. Gracias por tu gracia. Gracias por ser bueno con cada uno de nosotros. Bendice cada vida, Señor, y cada hogar representado, Dios. Gracias, Padre bueno. Amén. Y amén, hermanos, una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Y vamos a continuar con el tema que iniciamos la noche anterior, que tiene que ver con el canon bíblico, ¿cierto? Cómo se formó la Biblia, conocer un poco de esta historia, de cómo fue que llegó la Biblia a nuestras manos. Entonces es el tema que estamos estudiando. Comparta allí con su familia, comparta el link con los amigos, para que también pues puedan tener este conocimiento. A veces la gente ve la Biblia y no tiene ni idea de cómo se formó, cómo llegó, qué es, de dónde salió. Y por eso a veces la gente dice cosas como que no, esa la inventó ahí cualquiera que quería ganar plata, o eso lo escribió un loco, y bueno, miles de cosas que dicen. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que la Biblia es la palabra de Dios, que no es simplemente, por decirlo así, una obra literaria, sino que realmente es la palabra de Dios, es el manual de vida del hombre, ¿verdad? De cómo debemos sacar el mejor provecho a nuestra vida, y entonces podamos entender qué es y cómo llegó a estar conformada la palabra de Dios hasta nuestros días. Así de que vamos a pasar a las diapositivas que estuvimos viendo ayer rápidamente, acerca del canon bíblico. Esto fue lo que vimos ayer, cómo se conformó, los materiales que se utilizaron originalmente para escribir los primeros rollos, los primeros pergaminos, los papiros, ¿verdad? Vimos todo esto. Los primeros textos. Bueno, aquí vimos cómo era el Antiguo Testamento para los judíos. Vimos que la Torá contenía el Pentateuco, los 5 primeros libros. Aquí vemos los profetas, que se llamaban los Neviim, y aquí vemos los escritos, que se llamaban los Ketubim. Que todo esto conformaba pues lo que era el Antiguo Testamento para los judíos, para los hebreos en este caso. Vimos el canon del Antiguo Testamento, cómo quedó organizado. Quedó organizado en 5 libros de ley, que son el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. La historia, 12 libros, de Josué hasta Esther. Poesía, 5 libros, de Job hasta Cantares. Profetas mayores, 5 libros, desde Isaías hasta Daniel. Y profetas menores, 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías, para un total de 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Muy bien. Bien, explicamos un poco acerca de qué era el canon, qué se tomó en cuenta para medir estos libros. Vimos lo que pasó entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Explicamos por qué la Biblia que nosotros manejamos, no, en este caso la Reina Valera del 60, por qué nosotros no tenemos los libros apócrifos que contienen por ejemplo, la Nácar Colunga Católica. Entonces explicábamos que porque estos libros son 14 libros que se conocen o se llaman los libros apócrifos. Y los libros apócrifos quiere decir que son escondidos, ocultos, ¿verdad? O sea, libros que realmente no cumplían con el canon. También eran llamados deuterocanónicos, que significa de segundo grado de autoridad, o sea, no eran totalmente como legítimos. Y también se llamaban pseudoepígrafos, que significa falsos o dudosos. Ya, eso es el significado de estos libros, los nombres de estos libros. Bien. Vamos entonces al canon del Nuevo Testamento. Allí estuvimos mirando el día de ayer, vimos un poquito acerca de esto.
la autoridad del Nuevo Testamento. Vimos, esta parte ya la vimos. Vimos esto también. Esto también ya lo vimos. Quedamos aquí, que fue hasta el año 1220 después de Cristo, ¿cierto? Por un arzobispo de Inglaterra, católico, Esteban Langton, dice que en 1220 fue que incorporó las divisiones de los capítulos en la Biblia, en la Vulgata Latina, que fue la primera traducción al idioma latín. Entonces, a esta Biblia, la Vulgata Latina, le imprimió la división en capítulos. Y ya Roberto Etienne, un impresor, realizó la actual división de versículos del Nuevo Testamento en el año 1551. Él fue el que ya, al imprimir, entonces se hizo una división para hacerla más sencilla y se dividió entonces en versículos. Entonces así quedó dividida en 1220 capítulos, en 1551 versículos. Bien, este cuadro habla acerca de algunos textos bíblicos de la Biblia que citaron los antiguos padres de la iglesia, ya en la historia de la iglesia. Entonces aquí está Justino Mártir, Irineo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Eusebio, los textos a los que ellos hicieron referencia de la Biblia, es decir que sus enseñanzas, lo que compartían, pues estaba basado en la escritura. Pero bueno, no vamos a dedicarle tiempo a esto. Miremos aquí la cronología del canon del Nuevo Testamento, más o menos aproximadamente cómo se formó, cómo se fue formando, cómo fueron llegando los escritos del Nuevo Testamento. Ya el Pentateuco, el Antiguo Testamento lo vimos con el Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Vamos a mirar cómo se conforma, entonces en qué momento van apareciendo los libros del Nuevo Testamento. Ya tenemos una línea de tiempo más o menos del año 30 después de Cristo hasta el año 150 después de Cristo, una línea de tiempo. Encontramos entonces aquí que aparece Santiago más o menos sobre entre 40 y 50, aparece Santiago, son fechas aproximadas. Luego en el 50 aproximadamente aparece Marcos, Mateo, Lucas, se cree que entre el 50 y el 60, Marco, Mateo y Lucas. Luego en el 60 aproximadamente aparecen las cartas de Pablo y de Pedro. Luego más o menos en el 65 aparece Hechos. Casi sobre el 70 aparece Hebreos y aparece Judas. Luego más o menos sobre el 90, 95 por ahí aparece el Evangelio de San Juan, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, ¿ya? Más o menos esto es como la línea cronológica de cómo fueron apareciendo los escritos que luego llegaron a conformarse en el canon para el Nuevo Testamento. Entonces más o menos esta es la línea de tiempo, a fechas aproximadas, como le digo, realmente no hay unas fechas muy marcadas, son aproximadas, pero más o menos para que usted vea cómo fueron apareciendo como tal, cómo fueron apareciendo los escritos que luego conformaron el Nuevo Testamento. Bien, el canon del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos 5 categorías del Nuevo Testamento. Tenemos los Evangelios, que está conformado por 4 libros, de Mateo a Juan. Tenemos Historia, que solamente es un libro, que ahí es el libro de los Hechos, solamente un libro histórico, la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, algunos lo llaman en inglés Actos, etcétera, etcétera. Las cartas paulinas, que son 14 libros, de Romanos hasta Colosenses, ¿ya? Están las epístolas generales, que son 7 libros que van desde Santiago hasta Judas, y un solo libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, así está conformado el Nuevo Testamento, esto para un total de 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Ahora, algo interesante como para tener conocimiento sobre esto. Acá hay un cuadrito que vamos a mirar, algo interesante. La siguiente lista pone en orden los libros de la Biblia de acuerdo con sus fechas más probables. Es decir, si usted mira su índice, usted mira el índice de su Biblia,
usted mira el índice de su Biblia, que de hecho usted pues ya se lo debe saber de memoria, ¿no? Es una tarea para que en este estudio del canon bíblico, pues que le quede la tarea en casa, y es aprenderse todos los 66 libros en orden. En orden. Comience aprendiéndose primero el Antiguo Testamento en orden, y luego se aprende el Nuevo Testamento, y al final resultó aprendiéndose los 66 libros. Esto le va a ayudar para cuando se ubique en la Biblia, pues va a ser más rápido ubicarse. Pero quiero mirar algo. En el índice usted tiene acá el orden de los libros. Bien. Si los organizásemos acá, si organizásemos nuestro índice por las fechas en que se escribieron, ¿cierto? En las fechas en que fueron escritos, pues el orden no sería como está aquí. No sería. Si los ubicásemos por el orden de las fechas en que se escribieron, en que fueron apareciendo, pues más o menos el orden sería el que tenemos acá. Se lo voy a leer. El Antiguo Testamento quedaría de la siguiente manera. Quedaría Job, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Josué, Jueces, Ruth, Cantar de Cantares, Proverbios, Eclesiastés, primero y segundo de Samuel, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, primero de Reyes, segundo de Reyes, Daniel, Ageo, Zacarías, Esdras, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esther, Malaquías y Nehemías. Así quedaría el Antiguo Testamento, bastante diferente, ¿verdad? Según por sus fechas, ¿verdad? Bien, miremos entonces cómo quedaría el Nuevo Testamento. Si usted mira el Nuevo Testamento que usted tiene en el índice, aquí está organizado. Si lo pusiéramos por orden de fechas, ¿verdad? Por su orden de fechas, quedaría de la siguiente manera. Santiago, Gálatas, Mateo, Marcos, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Romanos, Lucas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, Hechos, Primera Timoteo, Tito, Primera de Pedro, Segunda Timoteo, Segunda de Pedro, Hebreos, Judas, Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. Así quedaría conformado el Nuevo Testamento, si lo pusiésemos por la fecha de escritura, ¿verdad? Las fechas que fueron apareciendo estos libros. Muy bien, esto es solamente como para que tuviésemos una información. Ahora viene una parte que tiene que ver con las diferentes versiones de la Biblia. Entonces ya estuvimos mirando que la Biblia comenzó escribiéndose en rollos, en papiros, más adelante se escribían en pergaminos, estos se guardaban. Al principio la tradición fue oral, se compartía la escritura era oralmente, después ya empezó a escribirse, y luego ya entonces viene la imprenta. Después de esto vienen las diferentes versiones, ¿ya? A veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué hay tantas Biblias? ¿O por qué hay tantas versiones de Biblias? Bueno, esto es porque, primero que todo, los diferentes idiomas querían tener su Biblia en su idioma, ¿verdad? Querían tener su Biblia. De hecho, hoy en día la Biblia se ha traducido a más de 2200 idiomas y dialectos. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay tribus indígenas que ya tienen su Biblia en su dialecto, en su lengua nativa. Esto es interesante, para que la puedan leer y la puedan compartir. Entonces, se traducía. Aparte de eso, pues entonces las escuelas que hacían esas traducciones también trataban de hacer versiones que fuesen un poco más castizas, un poco más actualizadas, que fuesen más fácil entenderlas. Por eso hoy nosotros pues manejamos mucho la Reina Valera del 60, aunque tiene algunos errores en la traducción, pero aún así es como una de las Biblias más cercanas o más fieles a la intención, ¿verdad?, del texto original. Ya tenemos otras Biblias más actuales, al lenguaje, Biblias del lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, que ya son un poco más contextualizadas a nuestra manera de expresarnos. Ya quita un poco el vosotros y ya pone el nosotros, ustedes, pone ya palabras más modernas.
pero siempre se trata de mantener como el espíritu, ¿verdad? El espíritu del texto, que es lo difícil, lo que realmente quiere decir el pasaje. Por eso hay diferentes traducciones y diferentes versiones. Pero bueno, esto nos ayuda en muchas ocasiones, porque a veces es bueno cuando usted va a hacer un estudio bíblico tener 2 o 3 versiones, porque usted aquí lee el pasaje y de pronto hay cosas que no le quedan claras, no las entiende bien, pero las lee aquí. Bueno, y esto le da un poco más de luz. Ah, más o menos acá lo que dice es esto. Y abre otra versión. Y entonces ya con 3 versiones tiene usted como una idea más completa de lo que el pasaje realmente quiere decir o está diciendo. Entonces, por eso es bueno, es saludable. Bien. Entonces miremos aquí lo siguiente. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 en forma parcial. Las primeras traducciones bíblicas comenzaron en el mismo amplio periodo en que sus libros fueron redactando. El texto masorético en hebreo, la Targum en arameo y la traducción al griego denominada Biblia de los 70, que se realizó de los textos originales que componen la Biblia hebrea del judaísmo, Antiguo Testamento para el cristianismo. Los textos del Nuevo Testamento fueron escritos directamente en griego. Recuerde que la Biblia primero se escribió una primera parte en arameo, luego se escribió en hebreo el resto, y ya prácticamente para el Nuevo Testamento es que ya comienza a escribirse en griego, prácticamente. Entonces, más o menos esos fueron los 3 idiomas en los que se escribió la escritura. Hay algunas traducciones anteriores llamadas Vetus Latina, la traducción al latín de San Jerónimo denominada la Vulgata Latina en el año 382 fue la más dominante en la cristiandad occidental hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando Martín Lutero, y continuó siendo en el catolicismo hasta la edad contemporánea. Recuerde que los abuelos cuentan que por ahí en sus épocas ellos iban a misa. Ellos cuentan que iban a misa y no entendían nada porque pues el padre les leía la Biblia en latín, ¿cierto? Porque utilizaban la Vulgata Latina, entonces todo lo leían en latín. Así que la gente iba, oía, pero no entendía nada porque no podían comprender nada de lo que les estaban hablando. Entonces, porque esa era la Biblia que se utilizaba en ese entonces. Ya después, con la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, entonces coincide con la novedad de que se ha inventado la imprenta, ¿cierto? Johannes Gutenberg, al final del siglo XV, se inventa la imprenta, los tipos, la impresión en papel, y entonces ya para ese tiempo comienza a imprimirse la escritura. Bien, esto es historia, no me voy a detener mucho acá. Nos dice, bueno, más que todo, esto es pura historia de cómo surgieron las diferentes versiones. Las traducciones, acá nos habla la más trascendente de las traducciones de la Biblia al alemán. Esto fue ya por parte de Lutero, lo trajo Martín Lutero entre los años 1521 y 1534, es cuando se traduce lo que se llamó la Biblia de Lutero, que fue cuando se traduce la Biblia al alemán. Recuerden que Martín Lutero fue un monje católico que comenzó a leer la Biblia, comenzó a tener acceso a ella y comenzó a leerla. Y entonces empezó a darse cuenta de que la Biblia decía unas cosas que contradecían las prácticas de ellos, ¿cierto? En su rito religioso, sus prácticas. Entonces, él comienza a revisar y dice, bueno, pero ¿por qué la venta de indulgencias? ¿Por qué se vendían? ¿De dónde es la idea del purgatorio? Y él comienza a revisar y estudiar y se da cuenta que nada de eso era bíblico. Y es entonces cuando él, trata de reformar el catolicismo diciéndole, bueno, mire, reunámonos, estamos haciendo cosas que no son, la Biblia no dice eso. Es entonces cuando pues obviamente el catolicismo en ese momento no está de acuerdo, le dice deje quieto así, no se ponga a molestar, él le dice mire, pero es que lo que hacemos no es bíblico. Y es entonces cuando sucede el caso de que lo excomulgan, de hecho su vida corre peligro, y entonces por allá se esconde en un castillo. Y bueno, el caso es que el hombre comienza entonces a ponerse a la tarea de traducir la Biblia al alemán. Comienza a traducir la Biblia al idioma alemán, y es donde surge la Biblia que se conoce como la Biblia de Lutero, ¿verdad? Bien, dice
Entre las más importantes traducidas de la Biblia al inglés están la Tyndale y la King James, que es la más utilizada en la habla americana, inglesa, la King James, y la Reina del Valera de 1565 a 1602, que fue la más usada por los protestantes españoles, ¿cierto? De Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bien, en 1922 se editaron 52 versiones católicas, entre las cuales se destacan la Nácar Colunga, la Buber Cantera, Ediciones Paulinas, Biblia de Jerusalén, entre otras. En 1953 se hace la versión latinoamericana del Nuevo Testamento. En el 60 la revisión a la Reina Valera, se hace un retoque idiomático que removió muchas expresiones y palabras anticuadas, pero que no quiso aprovechar los últimos avances de una sana crítica textual. Bueno, en el 66, Nuevo Testamento en la versión popular, Dios llega al hombre, el 72, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es para tener un poco de historia, saber un poco el recorrido, pero pues no le vamos a dedicar mucho tiempo. Pero aquí encontramos, aquí sí vamos en un poquito, las versiones más relevantes. Entonces, han habido muchas versiones, muchas traducciones, muchas traducciones, tratando de actualizar los contextos, tratando de actualizar las palabras, tratando de actualizar, poner más en nuestro tiempo, ¿verdad?, lo que la escritura dice, sin perder la esencia de lo que ella realmente está diciendo, sino tratando de ponerlo en nuestras palabras para que sea más entendible. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, y por eso es bueno que no nos quedemos, por decirlo de esta manera, pegados a una sola versión, sino que en nuestro ejercicio teológico, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a sacar una enseñanza, un estudio, un tema, cuando queremos información, pues miremos unas 2 o 3 versiones para poder tener una idea mucho más amplia de lo que el texto como tal está diciendo. Entonces, en las versiones que tenemos más relevantes son, por ejemplo, la Dios habla hoy, que es de Sociedades Bíblicas Unidas, publicada en el año 1966, la Biblia de las Américas, en el año 1986, fue traída o traducida directamente del hebreo, arameo y griego. Esto es importante. Hay versiones, como le digo, hay versiones que son muy castizas, pero es que son prácticamente tomadas directamente de los textos originales, de lo que se conoce como el Textus Receptus, tomadas directamente de allí. Esto es importante porque no es lo mismo hacer una versión de la Biblia tomando otra versión de la Biblia. No va a quedar como con el mismo condimento, el mismo sabor, que si se toma directamente del Textus Receptus, si se toma directamente de los textos originales. Entonces obviamente va a ser mucho más extenso el trabajo, pero también va a ser mucho más serio, ¿verdad? Más cercano al original, a lo que el texto original quiere decir. Tenemos la Palabra de Dios para Todos, se publicó en el año 2005 también. Tenemos la Palabra Hispanoamericana en el año 2010, la Reina Valera del 60, que es como la más tradicional y se ha venido reimprimiendo, la Reina Valera del 95, también de Sociedades Bíblicas, la Reina Valera contemporánea revisada en el 2009 y otra vez en el 2011, ¿verdad? Tenemos también la nueva versión internacional, que es una muy utilizada, se publica en el año 1979, es la que más se utiliza como para actualizar Reina Valera del 60, entonces uno dice, miremos una versión internacional. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la nueva versión internacional a veces cambia unos términos de tal manera que casi que a veces trata de borrar realmente lo que quiere decir el texto. Entonces hay que usarla, se puede usar, pero hay que no usarla sola, tener en cuenta otras versiones, incluyendo la Reina Valera del 60. Como le digo, tienen algunos pequeños errores en traducción, en el momento de escribir, en el momento de traducir, algunos errores, pero son errores que son, pues cuando se estudian, son errores sencillos, entendibles, no hay problema. Hay que pensar que esta tarea de cuando digamos, se organizó el canon bíblico, recuerde que en ese tiempo no existía la imprenta. Así de que entonces lo que se hacía era que los copistas eran los que copiaban y copiaban y copiaban y sacaban, vea, ya tengo otra Biblia,
Ay, ya tenemos dos, quiero otra. Pues otra vez comienza a copiar de Génesis, copia y copia. Entonces, ¿usted alguna vez ha hecho una tarea copiando y se ha dado cuenta que hay muchos factores? Por ejemplo, una cosa es que de pronto, por la falta de luz, recuerde que en la época que ellos copiaban esto, no es como ahora, que tenemos buena iluminación y a veces escribimos mal. Imagínense ellos a la luz de velas y hachones, era difícil, la iluminación era complicada y entonces se sabe que a veces uno puede leer y no notar bien, saltarse la palabra o leerla diferente y escribirla, entonces ahí ya va un error. Otra cosa que había que sortear era, por ejemplo, el hecho de que usted va escribiendo es que no son 3 palabras ni nada, usted mira la Biblia y es una montonera, entonces ir copiando el renglón y no saltarse no comerse un renglón o comerse una palabra y continuar, sino ir copiando exactamente como está. Eso era una tarea complicada, por eso lo hacían entre varios, ya para que entre todos pudieran estar muy atentos. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, el no entender propiamente, digamos, en muchas ocasiones algunos que escribieron, se les dictaba, ellos escribían. Entonces, pueden dictar una frase que contenga una palabra, que esa frase o esa palabra puede decir otra cosa. Entonces usted, cuando la oye, usted escribe lo que usted entendió, ¿cierto? Por ejemplo, si el personaje está hablando acerca de arar la tierra, y dice ara, y el otro entiende es que va a ser, que hará algo. Entonces, en vez de escribir hará, de arar, escribe que hará, con H, que es que va a hacer algo. Entonces ahí ya cambió la idea. Entonces, todas esas cosas hubo que sortearlas. O sea, no fue fácil, no fue sencillo. Todo eso hubo que sortearlo. Igual en el momento de eso para transcribirla, o sea, copiar de aquí a acá. Pero en el momento de transliterar de un idioma a otro, hay otras cosas. Y es que, por ejemplo, usted puede notar, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted puede notar cuando usted ve una película en cine o ve una película en televisión, resulta que la película en su idioma original es inglés, pero la han transliterado al castellano, ¿cierto? Entonces usted está viendo la película y está oyendo el texto que está narrando allí en su idioma, en español. Pero a veces traen subtítulos también en español. Entonces, uno fueron los que tradujeron, oyeron la película y fueron hablando y traduciendo lo que decía el personaje, oh sí, ya voy, tal. Y otro es el que escribió lo que él iba traduciendo. Entonces, a veces usted ve que las frases están en español y usted las lee y dicen unas palabras, unas cosas que el que está hablando, que también fue una traducción al español, no las está diciendo. Entonces usted dice, ve, el que está hablando dice esto, pero aquí en las letras dice otras palabras que cambian un poco el sentido de lo que está diciendo. Entonces, ¿a cuál le creo? ¿A las palabras de aquí o a lo que él está diciendo? Porque se pasó del inglés al español. Entonces hubo 2 traducciones y las 2 traducciones cambian un poco. Esos obstáculos también tuvieron que sortearse. Dios fue bueno, porque al día de hoy, a pesar de todo eso, tenemos una palabra fiel y verdadera, la palabra de Dios. Porque imagínese usted que cada vez que uno transliteraba a otro idioma, pues usted leía en el idioma hebreo, por ejemplo, o en el griego, y usted decía, bueno, ahí lo que dice es tal cosa, entonces usted pasaba a su idioma. Usted podía ponerle su interpretación a lo que acabo de leer. ¿Ve? Leía una cosa y usted, bueno, en mi idioma se diría como de esta manera, y al colocarlo así, pudiera cambiar algo en el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, todos esos fueron obstáculos que hubo que sobreponerse para poder tener nosotros la Biblia, la Escritura que hoy en día tenemos. Lo que sí es cierto y sí es verdadero es que aún por encima de todos estos errores humanos y todas estas dificultades que hubo que sortearse, hay algo que sí es importante, y es que Dios se encargó de que la Escritura estuviese acorde para los seres humanos, para guiar su camino y sobre todo para enseñar el camino de salvación, para llevarnos a Jesucristo, para revelarnos el plan de vida eterna. Entonces Dios se encargó de que eso quedara perfecto, de que eso no fallara en nada. Así que cualquiera que puede leer la Biblia puede entender el mensaje de salvación y puede ser salvo. Entonces Dios se encargó de eso.
Recuerde que les decía ayer que si al principio era tradición oral, imagínense si hasta nosotros nos hubiera llegado tradición oral. Si nada más usted pone a hacer un jueguito con unas 10 personas al teléfono roto y se da cuenta que usted dice una cosa que ya terminan con otra, imagínese después de tantos siglos. No, pues imagínense la Biblia que tendríamos hoy en día transmitiendo un poco de cosas raras, ¿verdad? Gracias a Dios que la tenemos escrita. Muy bien. Tenemos la versión internacional, una versión internacional. Tenemos la traducción al lenguaje actual. Tenemos la Biblia del oso. Se llama así porque pues en la portada dibujaron un osito comiendo miel y por eso se llamó así, la Biblia del oso. Quedó con ese nombre. Bien. Esto entonces en lo tocante a las versiones más utilizadas, las versiones más actualizadas. Bien. Ya hoy en día hay muchas, está que la Biblia del pescador, que la Biblia del ministro, que una cantidad de cosas, que es la misma Biblia, solo que de pronto le colocan algunas ayudas, que la Biblia Thompson, que trae algunas cadenas para unir textos, versículos para un tema, etcétera. Biblias de estudio, que traen pie de página, que eso es interesante. Hay Biblias de estudio, esta que tengo no es de estudio. La Biblia de estudio trae abajo o a los lados, trae algunas ayudas, algunos escritos. Por ejemplo, actualiza o habla algo acerca de un versículo, dice alguna cosa, pero usted tiene que tener en cuenta que eso que usted está leyendo en el pie de página, en las Biblias de estudio, eso que usted está leyendo en esa sección, esa no es la palabra de Dios. Debe tener en cuenta eso. La palabra de Dios es lo que tenemos acá. Ya las ayudas que vienen en el pie de página, o a los costados o en el pie de página, son interpretaciones, ¿ya? Alguien dice, bueno, aquí en este versículo lo que el Señor aquí quiso decir fue que tal cosa, o culturalmente allá sucedía esto. Entonces, son ayudas, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está comprendido acá. Es bueno que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque usted puede tener, pero yo tengo varias Biblias de estudio, ¿verdad? Tengo la Thompson, tengo la devocional de estudio, tengo la del diario vivir, que es una Biblia muy buena. Por ahí estoy mirando también la Biblia de MacArthur. Pero vuelvo y le digo, la Biblia es esto. Todo lo demás son ayudas. Por eso usted no puede decir, es que la Biblia dice que... espera un momento, ¿de qué parte de la Biblia está hablando? ¿Está hablando de esto o está hablando de las ayudas? Si está hablando de las ayudas, usted tiene que corroborar esas ayudas con otros materiales para ver si eso que está diciendo ahí realmente esa es la interpretación que están dándole a ese texto o a esa palabra o a ese pasaje. No es que ahí dice, entonces, ¿cómo está la Biblia? No, la Biblia es esto. Esto es la Biblia. Lo que hay al pie de página son ayudas. Las Biblias de estudio traen muchas páginas de ayudas. Pero usted no se puede casar con eso porque esa es una interpretación de alguien, del que diseñó esa Biblia. Se reunieron, hicieron una interpretación de ese texto, una ayuda para este pasaje y interpretaron algo, hicieron algo de hermenéutica. Pero esa fue su hermenéutica. Yo tengo que revisar a través de mi propia hermenéutica, mi propio estudio, con otras traducciones, con otras ayudas, diccionarios incluso, y revisar si realmente esto que dice aquí abajito, en el pie de página, es lo correcto. Entonces, es interesante que tengamos en cuenta. Dice que tiene una pregunta. Tengo una pregunta. ¿La Biblia católica trae los libros apócrifos, pero los otros libros dicen lo mismo que la Reina Valera? No alcanzo a ver más. Bueno, ya venía explicando anteriormente que los libros apócrifos, son 14, no están aquí. Acá no están. En el canon que nosotros manejamos, que es el canon, el canon del Antiguo Testamento que validaron los judíos, que fueron los receptores de la Biblia, del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que fue el que se conformó, ¿cierto?, ya por los padres de la iglesia. Entonces, tenemos los 66 libros. La Biblia católica tiene 14 libros más. Como había dicho, esos libros no están en este canon porque no pasaron la medida. Es que le voy a explicar. Hay libros, decía que llaman deuterocanónicos porque significa que es de segundo grado de autoridad, como que no tienen la misma autoridad que estos. Segundo, se llaman pseudoepígrafos, que quiere decir
fraudulentos, o sea, libros que aparecieron, pero que no cumplen con las normas para ser insertados en la Biblia. Por eso no están. Se llaman libros apócrifos, que significa oscuros, misteriosos. De hecho, para aquellas épocas, antes de que comenzara la iglesia cristiana, ya existía una corriente gnóstica, y la corriente gnóstica tenía una cantidad de filosofías, una cantidad de cosas. Ya existía acerca del budismo, existía del islam, o sea, existían una cantidad de corrientes y filosofías que iban permeando. Entonces, había muchos escritos. Habían escritos que se guardaban en rollos, en pergaminos, incluso en vasijas, y se enterraban. Por allá en medio de la arqueología han ido encontrando, por ejemplo, como los rollos del Mar Muerto, de Qumran, donde se han encontrado muchos escritos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estos libros no pasaron la prueba que tenían que pasar, ¿cierto? No pasaron la prueba, entonces por eso no están. Son libros que usted los puede leer, claro, usted los puede leer, pero leerlos no desde el punto de vista de voy a leer la palabra de Dios, desde el punto de vista de voy a leer estos libros que tienen historia, porque cuentan historias, algunas historias raras. Por ejemplo, hay algunos pasajes donde, por ejemplo, aparece un ángel, o sea, en el texto aparece un ángel que bajó del cielo y va y le enseña a un hombre, pues, de Dios supuestamente, que está allí, le enseña cómo decir una mentira para que vaya y quede bien. Entonces, ve y dilo así, para que, o sea, le enseña a mentir. Hay pasajes donde enseñan a adorar imágenes, ¿ya? Enseñan a adorar imágenes. Entonces, totalmente se contradicen con lo que dice la Biblia. Por eso estos libros apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepígrafos no aparecen en la Biblia, que se conoce como la Biblia protestante, no así le llaman, las Biblias protestantes, porque no tienen esos 14 libros apócrifos. La pregunta le falta porque no la alcancé a leer. Ah. Dice, tengo una pregunta, la Biblia católica trae los libros apócrifos, pero los otros libros dicen lo mismo que la Reina Valera y es también igual a la de los Testigos de Jehová. Ah, bueno, entonces ya le expliqué la diferencia entre la católica y estas Biblias que manejamos, que es lo que llaman la Biblia protestante. Realmente es el canon bíblico, 66 libros. Ya los apócrifos son añadidos. Añadidos pues por la Iglesia Católica, que pues los introduce allí. ¿Por qué los introduce allí? Bueno, usted pues busque por internet y estudie un poquito. Pero usted va a encontrar que esos libros los introducen porque es que esos libros les apoyan algunas de las prácticas paganas que se realizan en el catolicismo. Por ejemplo, la adoración de imágenes no aparece acá, pero sí aparece en los libros apócrifos. Entonces ellos se basan en adorar imágenes porque la Biblia dice, ¿cuál? Un libro apócrifo. Cuando contradice eso con la Biblia. Los mandamientos, no te harás imagen, ni te inclinarás ni las honrarás. Pero hay libros apócrifos que sí apoyan hacer imágenes y adorarlas. Entonces los tienen porque ahí pueden apoyar sus supuestos. Por eso la nuestra no está. La Biblia ya, por ejemplo, los Testigos de Jehová tienen su propia Biblia, la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción que mutila. Hay versículos en la Biblia de los Testigos de Jehová, hay versículos que le añaden, digamos que si aquí terminamos en el versículo 9, allá tienen 13. Y en otros pasajes, nuestro texto llega, por ejemplo, hasta el versículo 15 y allá lo mocha en el 12. Entonces, los Testigos de Jehová le añaden y le quitan y hacen algunos cambios, porque pues es que no reconocen a Jesús como el Mesías Salvador, ¿cierto? Sino como un profeta, un iluminado, un ángel. Entonces, mutilan, cambian, tergiversan. ¿Ok? Entonces la Biblia de los Testigos de Jehová es hecha precisamente para su credo, para su fe, para sostener sus teorías, ¿ya? Entonces esas son las diferencias. Me refiero que si uno lee Salmos o otro libro de la Reina Valera, ¿es lo mismo si se lee en la católica? Sí, claro, si usted está leyendo los mismos libros que tenemos acá, por ejemplo, si lee Génesis, Éxodo, Levítico, usted lo lee y es lo mismo. Es lo mismo. Cambiará de pronto porque algunas versiones católicas, igual, vuelvo y le digo, utilizan de pronto algunas palabras un poco más castizas tal vez, entonces de pronto cambiará en eso. Por ejemplo, nuestra Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra versión más castiza dice, en el principio crió Dios, crió. Aquí dice creó. Ese otro texto dice crió.
o sea, de criar, de criar los hijitos. Crió los cielos y la tierra. Ahí hay una diferencia, pero si usted la analiza a fondo y la revisa, pues prácticamente está diciendo lo mismo. Entonces, claro, de hecho yo tengo la nácar colunga y ahí lo mismo, lo utilizo como estudio, entonces hay textos que yo aquí leo en Génesis o cualquier libro, hago el estudio, busco una versión internacional, Biblia de las Américas o traducción al lenguaje actual, nácar colunga y leo y entonces saco una mejor visión. Entonces, ¿sí se puede leer? Creo que sí. Todos, incluso pueden leerse los libros apócrifos también, Tobías, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, todo eso lo puede leer, pero desde el punto de vista de, bueno, voy a instruirme qué dicen esos libros, más no, esta es la palabra de Dios, porque usted se va a encontrar con cosas que chocan con la Biblia. Para enseñar a los niños qué traducciones podrían utilizarse, es decir, que tenga un lenguaje más fácil de entender. Bueno, pues ya hoy en día se consiguen muchas Biblias infantiles, ya se consiguen Biblias para niños, incluso hay Biblias para jóvenes, ¿cierto? Con un lenguaje un poco más actual. Entonces sí, ya en las librerías uno puede, de hecho hay un surtido de Biblias y de diferentes versiones que se pueden utilizar ya para enseñar, si es a los niños o para enseñar si es a los jóvenes, ¿verdad? Pero algunas incluso siendo para niños vienen en versión Reina Valera del 60, que es la Biblia que más se utiliza. No es la que no es porque tenga menos errores, sino que es la que más se utiliza porque es como la más común a todas partes donde usted va. Entonces, muchas Biblias vienen dirigidas a jóvenes, dirigidas a niños, adultos, y vienen en versión Reina Valera del 60. Pero ya hay Biblias que vienen escritas al lenguaje actual, de tal manera que es un poco más modernas, se entiende un poco mejor algunos pasajes. Entonces ya en las librerías ahí usted consigue cualquier cantidad. Bueno, sigamos. Algunos datos curiosos de la escritura. Dice, el libro más corto de toda la Biblia es la epístola de Segunda de Juan, que contiene solo un capítulo de 13 versículos. El libro más extenso es Salmos, con 150 capítulos, y el segundo Isaías, con 66. El capítulo más grande es el Salmo 119 y el Salmo 117 es el más pequeño. El versículo más largo de toda la Biblia es Esther 8:9 y el más pequeño es Éxodo 20:13 y Juan 11:35. Son datos curiosos, ¿no? que hay de la Biblia. Algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura porque contiene 66 capítulos, igual que la Escritura. Bueno, sigamos mirando acá algunos datos curiosos. El libro de Job es uno de los libros, entre comillas, más científicos de la Biblia, porque presenta conocimientos meteorológicos, habla del peso del viento, habla de astronomía, de la tierra sostenida en la nada, habla de geología, descripción de la era de hielo, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante. Vamos a tener aquí, esto lo consigue usted por internet, datos curiosos de la Biblia, y hay una cantidad de datos. La Biblia contiene 1189 capítulos, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. El nombre de Yahvé aparece 6.855, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a mirar que hay algo más que me interesa aquí más adelante. Bueno, aquí nos dice algunas cosas que están en la Biblia y que a lo largo de la edad de la humanidad se fueron descubriendo. O sea, escúcheme, ya estaban en la Biblia, pero no se han descubierto. Se vinieron a descubrir con el tiempo. Por ejemplo, las corrientes del viento, está en Eclesiastés 1.6. Las corrientes del agua, todo el ciclo del agua, Eclesiastés 1.7. La luna no tiene luz propia, eso lo dice Job 25. El ciclo del agua está en Job 36. El ciclo lunar está en Salmos 104. Las mareas está en Jeremías 31. Las constelaciones, la osa mayor, la osa menor, todo eso aparece en Job 9 y en Job 38. De la bomba atómica habla Zacarías. ¿Qué más? ¿Dónde voy? Acerca de aviones aparece en Jeremías 4:13. Bueno, este es el versículo que se encuentra en todo el centro de la Biblia, es el ombligo de la Biblia, el Salmo 118:8.
el nombre más largo, las letras que contiene, cuántos capítulos. Bueno, estos son datos curiosos, como le decía. Se dice que el periodo de tiempo en que se llevó para escribir la Biblia fue aproximadamente 1600 años. Es decir, para recopilar la escritura, escribir todo y recopilarlo, 1600 años aproximadamente se tardó para poder tener la Biblia como la tenemos hoy en día. Bien. Aquí tenemos, la Biblia se escribió por más o menos 40 escritores de diferentes profesiones: pescadores, doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, ¿cierto? Entonces, como explicaba ayer, a pesar de que hay tantos siglos de distancia entre los libros y personajes de diferentes épocas, de diferentes culturas, en diferentes contextos escribieron, usted encuentra que la Biblia tiene un solo hilo conductor, ¿ya? Un solo hilo conductor. Desde Génesis a Apocalipsis la Biblia habla un solo idioma y es acerca de un Salvador divinamente escogido para restaurar o recuperar a la humanidad. Ese es todo el tema de la Biblia. Toda la escritura habla de un solo personaje, habla de Cristo. Toda la escritura nos lleva a Él. Entonces es interesante que toda esta gente desde tanto tiempo, de diferencia y diferentes culturas y capacidades, escribieron llevando el mismo hilo conductor. Esto nos deja ver como que el autor es uno solo, que de hecho es uno solo, nuestro Dios, y solamente en cada época iba utilizando personajes que iban escribiendo lo que Dios les iba dando, y pasaba ese personaje y por ahí los años aparecía otro que Dios les seguía dando, y de esta manera iban escribiendo, pero era una sola mente la que estaba detrás, la mente de Dios. ¿Ok? Entonces esto es muy interesante porque ningún otro libro tiene esas características. Cada uno de ellos escribieron la Biblia y su mensaje, un mensaje de unidad, armonía, ya que en ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones o algo que nos dé la idea de que la Biblia tiene errores. Qué interesante. Eso también es interesante. Se han hecho cruzadas organizadas para exterminar la Biblia. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano creyó que había destruido todas y cada una de las odiadas Biblias. El agnóstico y ateo Voltaire, aquí está, era agnóstico y era ateo, una vez dijo: un siglo más y no quedará una Biblia en la tierra. 50 años después de haber dicho eso, después de 50 años de su muerte, su imprenta, porque él tenía una imprenta, su imprenta imprimía Biblias. Y la misma casa donde él vivía fue comprada por sociedades bíblicas y convertidas en una bodega para las Biblias. Así es la historia. ¿Cómo le parece? Ya aquí tenemos Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos deja ver que la Biblia como tal es inspirada por Dios y tiene un propósito, y es hablar al hombre, llegar al hombre, dar a conocer a Dios, darle a conocer el camino de salvación al hombre, que el hombre sepa que hay salida, que hay oportunidad. Entonces la Biblia contiene toda la mente y toda la voluntad de Dios. Venga, le busco un versículo acá. Ya se lo voy a dar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. Le damos desde el versículo 19. Escuche eso. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Esa es la palabra profética más segura.
Y a eso quiero añadirle que la profecía, la palabra profética es la escritura, y la profecía ya se cerró, terminó en Apocalipsis, se cerró. Entonces, no hay una nueva profecía, la profecía se cerró, ¿cierto? Cuando se completó el canon bíblico, cerrando en Apocalipsis, se cerró. Tenemos la palabra profética más segura, esta, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la escritura es una antorcha que alumbra nuestro camino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nos deja ver que la escritura fue soplada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a aquellos hombres que fueron haciendo este compendio. Y de esta manera tenemos aquí la voluntad de Dios expresada, y dice que si estamos atentos y la revisamos y estudiamos y aprendemos de ella, dice que cada día nos va alumbrando más y más, vamos entendiendo el camino, vamos comprendiendo lo que a Dios agrada, lo que a Dios no le agrada, y de esta manera nuestra vida también va creciendo. Y le dejo de tarea, esto ya para que usted lo haga en casa, el Salmo 119. Salmo 119. Eso ya es de tarea para la casa. La tarea es que el Salmo 119, que es un acróstico, y el Salmo 119 habla todo el tema del Salmo 119 con sus 176 versículos. El salmo más extenso. Solo habla, todo el Salmo 19 tiene un solo tema, y es hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. El Salmo 119, todo habla de la Biblia, habla de la palabra de Dios. Así que, si usted quiere saber qué produce, para qué sirve, por qué es bueno, ¿qué nos pasa si obedecemos su palabra? ¿Qué nos pasa si no le obedecemos? ¿Para qué nos sirve la Biblia? Bueno, todo eso está en el Salmo 119. Usted léase con calma, con detenimiento, porque es largo, léase poquito a poco, despacio, no corra, y vaya revisando el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de la Biblia, habla de la palabra de Dios. Así que ahí usted va a entender todo lo que se escribe allí referido a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que todo el tiempo el Salmo 119 habla de la Biblia. Así que, amados hermanos, quería compartirles este estudio que tiene que ver con cómo se conformó el canon bíblico, por qué hay unos libros, por qué no están nosotros, etcétera, etcétera, cómo llegó, cómo lo tenemos hasta nuestros días. Porque bueno, eso es un resumen, pero la idea es poder tener algo de conocimiento de cómo es que nos llegó la palabra de Dios a nuestras manos. De aquí en adelante es pues seguir estudiando, seguir creciendo y seguir avanzando en el conocimiento de ella. Así que, hermanos, espero que se hayan gozado, espero que hayan aprendido. Vamos a estar orando, de esta manera le damos gracias a Dios. Y hacer la tareita, leerse el Salmo 119. Vamos a orar. Buen Dios, Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu infinita misericordia. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dejado, Señor, tu mente, tu voluntad expresada aquí, Señor. Nos has dejado el camino del hombre, de qué manera podemos enderezar nuestros pasos. Nos has demostrado, Señor, el camino de salvación. Nos has dejado claro que has enviado un Salvador, a tu Hijo Jesucristo, para rescatar a la humanidad. Señor, gracias porque nos muestras el futuro, lo que está por venir, y nos dejas ver, Señor, cuál será la morada de aquellos que caminan contigo. Así que gracias, Señor, porque en tu palabra podemos entender, comprender lo que tú has querido expresarnos, tu mente
y tu voluntad y tu infinito amor. Muchas gracias, Señor, bendice cada hogar, cada familia que en esta hora se conecta a este estudio, bendícele, Señor amado, y muchas gracias, Padre, síguenos ayudando y sigue derramando de tu favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.